Judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Estas alas como prenda de la bendición de Dios. Excepto a ti y mi esposa, prometo ser fiel En las alegrías y las penas. en las alegrías y las penas, En la salud y la enfermedad. en la salud y en la enfermedad, Hermano, respetarla amarnos y respetarnos todos los días de tu vida. todos los días de mi vida. Con la promesa de fidelidad y acompañamiento en las buenas y en las malas, así como la salud, la enfermedad y para todos los días de su vida, los internos Guillermo y Efraín se desposaron con las mujeres que tras pregonarles amor eterno, decidieron unir su vida a la de ellos durante una ceremonia religiosa en el interior del centro penitenciario David Franco. Durante la celebración de la misa, donde, acompañados por sus familiares, las dos parejas quedaron unidas ante Dios, también se llevó a cabo el bautizo de 3 infantes. Michoacán. Honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, le tenemos la información más relevante hasta el momento y esto no sería posible sin los miembros de redacción y sin los miembros de producción, a quienes como siempre agradecemos su labor diaria. Y también aprovecho este espacio para agradecer a Yunuen Valencia, nuestra intérprete de lengua de señas, que siempre se encuentra aquí al filo de la noticia apoyándonos. Y bueno, justamente como le comentaba, estaremos entregándole lo más relevante en materia informativa a mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Hola. Hola Lucy, buenas tardes. Un gusto saludarte en este inicio de semana, también a todos los miembros de la producción, a nuestro intérprete de lengua de señas y también a usted, que nos está haciendo el favor de su preferencia de sintonizarnos a través de la radio o la televisión. Pero recuerde que también, además de estas dos plataformas tradicionales, también puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web en www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales, particularmente Facebook y YouTube, donde tenemos esta transmisión completamente en vivo, donde además de hacernos llegar sus comentarios y o denuncias, también puede compartir nuestros contenidos, toda esta amplia gama que hacemos todos los días para usted con muchísimo cariño y esfuerzo. Pero Lucín, ¿qué te parece si vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada? Adelante con el adelanto. No fue un motín, fue una riña futbolera la que se registró en el Cerezo de Mil Cumbres. Sí hubo lesionados. El gobierno del estado investiga un posible daño al erario público por 30 millones de pesos. Autoridades se mantienen alerta por el bajo nivel en las presas de Michoacán. Y en la cultura, como parte de la celebración del Día Mundial del Teatro, presentarán la obra El Nuevo Traje del Rey. Comenzamos con la información. En efecto, arrancamos con la información más relevante hasta el momento. Y es que el sábado pasado, un encuentro de fútbol al interior del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, que está ubicado en la salida Mil Cumbres, esto en el municipio de Charo, escaló en ánimos hasta la confrontación entre varios internos y se registró la quema de colchones y también un saldo de 4 reos heridos, lo que al exterior se percibió como un motín. Minutos más tarde fue desmentido por la autoridad, porque determinó suspender la visita de los familiares. Y precisamente ante estos hechos, la mañana del domingo, un grupo de familiares de reclusos se manifestó con el bloqueo de esta vialidad frente a las instalaciones del Cerezo, porque no podían ingresar a esta visita dominical. Y ante esta incertidumbre de cómo el Estado se encuentra a sus seres queridos. Así las cosas el pasado fin de semana. Y justamente en este contexto, ante esta riña que desató el caos en el Cerezo de Mil Cumbres, las visitas están suspendidas por protocolo, así lo explicó el propio mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya, quien adelantó será el próximo miércoles cuando se reactiven. Fue una riña de fútbol, de un partido que derivó en esta riña,
que sí hubo 20 lesionados, 3 están todavía hospitalizados, fuera de peligro, pero están en el hospital, ahí van a permanecer seguramente algunos días, y fue derivado de eso, de la riña por un partido de fútbol. El miércoles, me informan, se reanudan las visitas, el miércoles, porque pues hay todo un protocolo de actuación. Después de la riña se intervinieron los 2 centros de readaptación. Hay uno de alto impacto y hay el Cerezo Milcumbres, son 2. Uno es de alta seguridad y el otro es un cerezo normal. Los 2 fueron intervenidos en conjunto por la Guardia Civil, por la Policía Penitenciaria, por la Fiscalía del Estado, de manera coordinada para que no se desbordara. Y pues se aprovechó para hacer una revisión extensiva, precisamente para detectar si había armas o había drogas o lo que fuera de manera ilegal dentro de los centros penitenciarios. Y ahora, en materia de seguridad, el gobierno de Michoacán confía en que este año, pues con el trabajo de diferentes instituciones en conjunto, el Estado va a poder salir del top 10 de incidencias de homicidios dolosos, porque cada mes bajan entre 60 y 80 casos de esta naturaleza. Por ejemplo, en enero se registraron 147 sucesos, mientras que ahora en febrero disminuyó a 140. De hecho, este delito ha decrecido los últimos 11 meses. Tiene 123 homicidios en el mes. Comparado con el mismo mes del año pasado, tenemos 76 homicidios dolosos menos, comparado marzo 2023 con marzo 2022. Y si lo comparamos con 2021, es muy similar. Hay una reducción del 38% en homicidios. Vamos de manera correcta. Hoy, por tasa, es decir, número de homicidios y número de habitantes, estamos en 8º lugar nacional. ¿Sí? Si seguimos a este paso, yo estoy seguro que este año saldremos del top 10, ¿sí? En tasa, en el número de homicidios. Muy bien, en función de estos casos de homicidios dolosos, solo para cerrar esta información o puntualizar, Michoacán ha logrado avanzar hacia la posición número 8 de la tabla nacional, cuando hace año y medio todavía se encontraba entre el primero y el segundo lugar. Parece poco, pero los números ahí están. Falta muchísimo por hacer, por supuesto. Este fin de semana fue un fin de semana bastante lamentable aquí en la capital michoacana y en otras partes del estado, por supuesto. Sin embargo, bueno, los números que se reportan, que se registran ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí están. Y este tipo de casos se registran de manera obligada, esto por parte de las fiscalías en los estados. Aquí una entidad hace lo propio, así es de que pues el comportamiento ahí va, falta mucho por hacer, y en esta ruta de fortalecer la seguridad se requiere mucho el acompañamiento desde los municipios, desde donde se ha hecho el llamado también para fortalecer los cuerpos de seguridad municipales, contratando, reclutando, certificando más personal, a la par que en el estado también están haciendo lo propio, así es de que queda mucho por delante todavía en este sentido. Y cambiando de tema, pues esta obra de la vía a la salida hasta Salamanca, este distribuidor vial, lleva hasta el momento un avance de un 88% en su construcción. Así lo compartió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Rogelio Sarazúa, quien detalló una serie de aspectos que se han ido atendiendo sobre este distribuidor vial que ha sido muy cuestionado. Hay una solución pluvial de todo el agua que se va a incorporar en el deprimido y cómo hacer la evacuación de la misma. ¿Qué consideraba el proyecto original? Este es el distribuidor y aquí tenemos el Pípila. Consideraba abrir desde el distribuidor toda la calle La Morelos y hacer una excavación que llegaríamos a 12 metros. Esto iba a generar un conflicto pues vial
y social, porque sabemos y somos muy conscientes de las afectaciones que ya se tienen por la obra, y entonces hacer esa intervención pues obviamente iba a generar ahí muchísimos inconvenientes. ¿Qué se hizo? Encontramos un nuevo trazo por una calle que es la calle Francisco Villa, y lo que se estará haciendo es un procedimiento de tubería hincada que le dicen que no es otra cosa más que hacer un túnel y por ahí meter la tubería para encontrar la descarga del río. Con eso nos vamos a evitar abrir toda la Morelos. Entonces, como ven, estamos buscando alternativas de cómo hacer las adecuaciones, y eso nos ha llevado también a hacer unos diferimientos del contrato actual que tenemos. Y ahora con respecto al distribuidor vial de salida Mil Cumbres, que ya fue relativamente entregado, medio terminado, porque todavía falta el proyecto de urbanización que no había sido contemplado primeramente. Y bueno, se prevé que tenga espacios recreativos, cruces seguros y también áreas comerciales. Escuchemos. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda, presentó el proyecto adicional para el bajo puente del distribuidor vial de salida Mil Cumbres, pues la obra original carece de visión de movilidad y seguridad vial. Y es transformar un espacio que una obra deja como residual y que podamos transformarla en un espacio público, pero que además toda persona que cruce por ese bajo puente pues se sienta segura y que cumpla con todos los elementos de seguridad para una persona con discapacidad, para una mujer que transita por la noche, que esté totalmente iluminado, seguro, y cómo le dábamos también ese giro recreativo para incorporar elementos como un skate park, como algunos juegos infantiles, algún gimnasio al aire libre, y por qué no también locales comerciales que nos permitan tener viva la zona y sobre todo sustentable el proyecto. El nuevo proyecto incorpora además elementos de seguridad peatonal y se incorporan ciclovías, así como iluminación. Tenemos alumbrado público peatonal, como bien decía el ingeniero Sarasúa, tenemos alumbrado en todo el distribuidor, sin embargo, a nivel peatonal, pues también tenemos ahí elementos que nos van a permitir caminar de manera segura por la noche. Esta ciclovía que se incorpora, algunos elementos escultóricos para generar también ahí espacios de recreación. Tenemos mucha jardinería que también puede bajarle un poquito de la temperatura, ese skate park que incorporamos que nos va a garantizar pues que tengamos jóvenes toda la tarde, noche de manera segura utilizando este espacio, muros verdes que también nos van a generar obviamente una visión mucho más amable con el medio ambiente, pero que también le baja un poquito la temperatura a nuestra ciudad. Áreas comerciales controladas, cruces seguros y huellas podotáctiles para personas con discapacidad visual son otros elementos que se prevé en el proyecto que inicie en próximos meses. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Lo único que reflejan con estos anuncios es de que en las obras originales que no se contemplaron este tipo de intervenciones para hacerlas más amigables al peatón, al ciudadano, es que las obras están en cierta medida mal diseñadas y también a su vez mal construidas, y pues no se está priorizando al peatón. Lo mismo sucedió con la obra de Siervo de la Nación, donde tampoco, por ejemplo, existe un puente peatonal. Es decir, se tiene que hacer una revisión a fondo del tipo de obras que se están autorizando, no solo para la capital michoacana, que es más evidente por ser la capital, sino para todo el estado, porque estas tienen afectaciones permanentes para los ciudadanos que transitan por estas vías. Así es de que, bueno, veamos a ver cómo resulta esta intervención urbana que tendrá la Secretaría, esta actual administración, en estas obras, en estos distribuidores viales, pero pues tienen que pensarse cómo se van a hacer las futuras obras. Sí, bueno, supongo que esto les va a servir de lección. Esperemos. Para futuros proyectos, sería lo ideal, pero pinta bien, veremos. Y hablando de vialidades, nos enlazamos vía telefónica con nuestro compañero Pepe Toño, director de Exeni, que nos va a informar cómo se encuentra la capital del estado, justamente en materia vial. Pepe Toño, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola Lucy, Héctor, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, buenas tardes. Bueno, pues un arranque de semana movidito, no solamente en Morelia, sino también en carreteras estatales, porque de entrada, en la mañana arrancamos con una manifestación nuevamente en la zona del RAM, del Registro Agrario Nacional, esta delegación federal que vaya que ha sido un dolor de cabeza para los interesados en regularizar sus predios, tierras comunales, tierras ejidales, y en donde, bueno, pues no es la primera vez que se manifiestan en el sentido de que los trámites son muy lentos. No son de meses, son incluso de años. Nuevamente hoy se manifestaron, colocaron incluso tiendas de campaña al exterior para hacerse presente y, bueno, de alguna manera, pues señalar esta situación que, reitero, no es nueva.
2 horas después, más o menos, en la carretera federal Morelia-Hidalgo, habitantes de la comunidad de San Matías bloquearon la carretera esta mañana para exigir al gobierno la dotación de recursos económicos bajo el argumento de que son una comunidad en donde, bueno, pues ellos dicen, cumplieron todos los requisitos para el famoso autogobierno y lo que es la asignación de recursos directos. Esto fue también en la mañana en carreteras estatales. Aquí en la capital, tiempo después, alrededor de las 12 del mediodía, una manifestación por parte de integrantes del Magisterio Democrático, de los azules, como ellos se denominan, de la sección 18 de la CENTE, al exterior de la Secretaría de Educación, y que intentaron, Luz y Héctor, bloquear al tránsito vehicular. El libramiento fue impedido por parte de los elementos de seguridad pública al exterior de la delegación del Infonavit. En este momento ya no tenemos ningún bloqueo. Lo que sí ahora les quiero comentar, y es algo también preocupante, el calor está intenso, casi 30 grados Celsius, y con ello, lamentablemente, la situación de incendios a pastizales. Hay 2 en progreso, uno de ellos en la salida hacia la tenencia de Atecuaro, lado sur de la ciudad, que de acuerdo con los vecinos es tiro por viaje. Se prende, lo apagan, se vuelve a prender, lo vuelven a apagar, y es una molestia para los vecinos de todo el lado sur, Loma Blanca, Peña Blanca, Campo Real, todo el lado sur camino hacia la tenencia de Atecuaro, por los altos contaminantes que, de acuerdo también con el Servicio Meteorológico Estatal, bueno, pues en estos momentos la calidad del aire en Morelia es mala. Otros 2 que están también en progreso es en las faldas del Cerro del Quinteo, poniente de la ciudad. Habría que recordar que, bueno, pues hubo uno intenso fin de semana pasado, muy cerca de Villamagna, que casi alcanzaba viviendas. Esa situación de los calores, los vientos que por momentos se registran, pues son y el factor humano, por supuesto, intencional, por supuesto, son lo que también ha dado origen a incendios, y no solamente en Morelia, sino también en el interior del estado. Apenas estamos por terminar marzo y se vienen los meses más calurosos de abril y mayo, y pues a ver cómo nos va con este tipo de situaciones de incendios a pastizales, que muchas de las ocasiones se propagan a zonas forestales. Pues sí, muy lamentable esto. Bueno, es que año tras año, en estas épocas, en la época de estiaje, en la época también de sequías, pues se incrementa el número de incendios, algunos provocados, Pepe Toño, un gran porcentaje, y esto en esta necedad de algunos de querer privilegiar el tema económico por encima del medio ambiente, y pues obviamente afectándonos absolutamente a todos, porque esto también afecta a esta posibilidad de tener áreas para lo que es el abastecimiento de agua, por ejemplo, y en un año como el que vamos a vivir que apunta a ser muy seco, obviamente se requiere de muchísima sensibilidad. Hay factores, algunos incendios que pues no los puede uno evitar, pero particularmente esos donde interviene el ser humano, se requiere mucha sensibilidad y por supuesto que la autoridad haga lo suyo. Así es. Sí, es un tema integral, Héctor, Lucy, porque cuando se trata de incendios a pastizales, pudiéramos pensar que, bueno, no hay afectaciones a zonas boscosas. Por un lado, es cierto, no son áreas boscosas, pero el hecho de que se propagan estos incendios y que alcanzan incluso conjuntos habitacionales o zonas boscosas, pero tan solo el hecho de los altos contaminantes que se registran por estos incendios a pastizales, que incluso no dejan de ser menos dañinos para la salud, y en donde, bueno, pues muchos de ellos son muy cerca de conjuntos habitacionales o, en su defecto, de zonas boscosas, que también, dicho sea de paso, ahí las afectaciones son mayúsculas. Totalmente, pues sí, como lo mencionas, es una parte de cultura y también de educación, esta parte del respeto y de la sensibilidad. Bien. Así es, exactamente, mucho en el que debemos de trabajar todos. Exactamente. Pepe Toño, te agradecemos como siempre el reporte muy completo, que tengas una excelente tarde. Excelente tarde, calurosa, buena semana, la última de marzo, y le despedimos a marzo, y bueno, pues con todo lo que traerá abril, que esperemos que hagan cosas. Pues. Un fuerte abrazo, Pepe Toño, excelente inicio de semana. Gracias, Iván. ¿Qué te parece si nos damos una pausa, Héctor, y regresamos para que usted no se despegue? Tenemos más información. Si
ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía, verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Es tiempo de la revolución democrática mexicana, de proponer y actuar. Ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto, de darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD. Platicaremos con la diputada María Fernanda Álvarez Mendoza. A veces les tienes más confianza a tus amigos que a tus propios padres. Entonces, pues imagínate, un jovencito dándole un consejo a un jovencito. Y en Voces del Congreso. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso. Les agradecemos que continúen con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, durante la administración de Silvano Aureoles Conejo y la dirección de Gaspar Romero en el Colegio de Bachilleres, se malversaron poco más de 19 millones de pesos en oficinas centrales. Hoy en día, pues no hay más que cimientos y bardas, y el Cobaén gasta más de 100,000 pesos mensuales en rentar espacios de trabajo. Eso investigamos y hay una denuncia formal presentada ante el órgano de control del gobierno del estado por esta situación. Comentarte, investigamos, existe obra mínima por lo que es el avance físico. El avance financiero, hay un pago que se hizo en dos o tres etapas por el monto que se mencionaba ahí. Decirte que hoy por hoy nosotros tenemos oficinas alquiladas, no tenemos en patrimonio inmueble. Esa es la realidad que prevalece. Decirte que en su oportunidad el órgano interno de control del gobierno del estado tendrá que discernir el quebranto presupuestal y proceder en consecuencias. Por otro lado, el gobierno del estado inhabilitó por los siguientes 11 meses al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, porque, bueno, esos los detalles los tiene la contralora Azucena Mari Correa, pero básicamente todos los servidores públicos deben hacer declaraciones previas durante y después de su administración o de su tiempo en cargo. Esto, pues, es cada año y cada mes de mayo específicamente. Y él, a pesar de haber tenido conocimiento al respecto, pues, realizó estas declaraciones fuera del tiempo establecido. De ahí vienen las sanciones que precisamente son estas inhabilitaciones de 11 meses por las que está atravesando ahora. Pero escuchamos a la Contralora. El exgobernador Silvano Aureoles Conejo fue inhabilitado de la función pública por hacer a destiempo sus declaraciones patrimoniales, mismas que deben ser presentadas cada año en el mes de mayo. Que durante estos 11 meses no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y tampoco participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Insisto, él tiene sus derechos a salvo, puede en cualquier momento interponer los recursos que él considere pertinentes. El sancionado, a consideración de nosotros en la Contraloría, eludió sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, no informa en tiempo y forma sobre la evolución de su patrimonio, evade la fiscalización ciudadana, fue omiso. Llamó la atención de las autoridades que fue el propio exmandatario estatal quien impulsó varias modificaciones y reformas de ley para la transparencia y combate a la corrupción. Sin embargo, ni él las cumplió. ¿Por qué nos llama la atención? Porque es un funcionario que estuvo modificando leyes, que estuvo impulsando que todas las personas servidoras públicas rindiéramos esta declaración. Antes nada más lo hacían los servidores públicos, de mando medio hacia arriba, y ya ahora son todos los servidores públicos. Eso es muy bueno, nos ayuda a transparentar. Pero entonces
brinca el tema porque es un tema que él sabía. La declaración patrimonial es una herramienta de transparencia, ayuda a detectar conflictos de interés así como enriquecimientos ilícitos, además de que alimenta la participación ciudadana. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Es importante remarcar sobre este caso particular que si bien ahorita le alcanzó al exgobernador por no haber presentado a tiempo sus declaraciones patrimoniales, es importante que esto se dé y abarca absolutamente a todos los servidores públicos porque esto permite conocer la evolución patrimonial que han tenido desde que están desempeñando un cargo y con ello pues también advertir si hay algunas áreas donde pudiera haber algún conflicto de interés. Muy bien, pues mientras tanto, a él se le pasó el tiempo y fue sancionado con una inhabilitación acumulada de 11 meses. Así está. Y muy bien, por otro lado, se causó un posible daño al erario público por 30 millones de pesos. El gobierno del estado investiga y esto, pues bueno, se dio en un contrato con la empresa de Soriana y esta empresa reclama el pago de cerca de 211 millones, sin embargo, pues bueno, ahora que una sentencia ha resultado favorable a favor del Estado, pues buscará ahora demandar a esta empresa que pues se benefició con contratos desde el 2012-2013. Durante la época del comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, se contrataron indebidamente con Soriana compras para despensa y alimentación de policías federales. Esto entre el 2012 y el 2013. Recursos de programas destinados a la atención de grupos vulnerables, explicó el consejero jurídico César Oseguera. Se comprometió el Estado a comprarle a Soriana 211 millones de pesos en despensas destinados justamente a la alimentación de estos policías federales. Bueno, uno de los hallazgos a los que se refería el señor gobernador es que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y del sistema DIF no están diseñados para atender las necesidades alimentarias de los policías federales. Ellos devengan un sueldo, tienen una misión y cuando son comisionados a alguna actividad propia de su encargo, se les dan viáticos, en fin, tienen un esquema. Esto dejó una deuda millonaria, por lo que Soriana demandó al Estado y pidió el reconocimiento de la deuda a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. El entonces titular de la dependencia, Carlos Maldonado Mendoza, reconoció el adeudo aún sin tener la facultad para hacerlo, lo que se presume causó un daño al erario público por 30 millones de pesos. Esta es una situación, también es un hallazgo pues muy irregular, porque recordemos que los presupuestos se ejercen por dependencia y entonces hay presupuesto etiquetado para desarrollo social, para DIF, para finanzas, y entonces el secretario de finanzas no tenía facultades para reconocer un adeudo que era de otra secretaría, porque incluso las demandas que presentó Soriana eran contra aquellas secretarías de desarrollo social y del DIF en su momento. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que el Estado contrademandará, en tanto las investigaciones continúan su curso. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Es importante remarcar que en este caso particular de esta contrademanda que ya lista el gobierno del estado para poder recuperar esos 30 millones de pesos que fueron autorizados de manera irregular por el entonces secretario de Finanzas Carlos Maldonado Mendoza, esto podría traerle consecuencias administrativas al exsecretario de Finanzas por haber autorizado de manera irregular este pago. Así es de que veremos, estaremos pendientes de este proceso y aquí, por supuesto, lo estaremos informando. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección cultural de este espacio informativo. Vámonos con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que ya está al otro lado del estudio. Hola Héctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti y todos los que nos acompañan este inicio de semana. Bienvenidos a la cultura michoacana. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro, así que una felicitación antes que nada para todos los integrantes del gremio aquí en el estado de Michoacán. Y precisamente hemos preparado una cápsula especial para conocer más de lo que se hace en este festejo. Escuchemos.
Creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, fecha en la que se organizan varios eventos teatrales nacionales e internacionales. Y uno de los más importantes es la circulación de un mensaje mundial en el que una figura de talla internacional comparte sus reflexiones sobre el tema y una cultura de paz. Este 2023 toca el turno a la actriz egipcia Samiha Ayoub. El teatro es como una leyenda que trata de explicar lo que no se puede, debido a que no siempre se basa en la verdad, sino en la imaginación, la creatividad y el talento de los actores. Así lo dijo en su momento el escritor Franz Kafka, quien estaba convencido de que las palabras y lo inexplicable debían describir el teatro. Recordemos que Kafka fue una de las figuras más influyentes de la literatura universal. Así, cada 27 de marzo es un día para reflexionar sobre la importancia del arte escénico en la historia de la humanidad y los caminos que ha tomado en la actualidad, además de recordar su valor en la construcción de nuestra sociedad y el gran legado actoral que cada personaje deja por un instante en algún escenario del mundo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y precisamente esta noche estamos invitados a disfrutar de una obra de teatro bajo la producción de la compañía Malkavian. Los detalles los tiene Giorgio Barajas. En el marco del Día Mundial del Teatro, la Secretaría de Cultura de Michoacán presentará la obra El Nuevo Traje del Rey, actividad conmemorativa a cargo de la compañía Malkavian. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad que las personas debemos presenciar. El montaje se trata de una versión libre a partir del cuento El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, y retrata a un par de truanes que se hacen pasar por diseñadores de modas, quienes convencen al rey de comprarle una tela mágica y única en el mundo que solo las personas inteligentes pueden ver. La obra se presenta este 27 de marzo con acceso gratuito a las 7 de la noche en el Teatro Melchor Ocampo, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Cabe destacar que Tamara Sosa Lanís, secretaria de Cultura en Michoacán, dijo que las actividades por el Día Mundial del Teatro continuarán en Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Zitácuaro. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Todo listo para que escritoras originarias de Michoacán presenten poemario en la Casa Taller Alfredo Salce. Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye... Con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Michoacán, la autora Yuritsi Ábalos, acompañada de la también escritora Victoria Equigua, presentará el libro Moléculas para sobrevivir el próximo 30 de marzo en la Casa Taller Alfredo Salce. La obra se trata de un poemario publicado por Licántropo Editorial, empresa michoacana emergente de servicios editoriales que tiene 3 elementos principales: la individualidad, los vínculos afectivos y la búsqueda. Las moléculas son helicoidales y están compuestas de eslabones cuya combinación se vuelve infinita. Yuritsi Ábalos fue un integrante del tercer encuentro universitario de jóvenes escritores en Morelia y del cuarto encuentro de mujeres escritoras en Michoacán en 2019. Ha sido parte de los cursos Literatura Fantástica y Literatura en la Gastronomía. Actualmente se desempeña como gestora cultural independiente al realizar el Festival Poético Musical de fin de año, así como diversas colaboraciones poéticas con otros artistas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y tenemos una excelente noticia, ya que por su amplia y extensa trayectoria musical, así como su aportación a la continuidad de géneros musicales, la SECUM reconoce a don Aureliano Cruz Lara. A sus 98 años de edad, don Aureliano Cruz Lara recibió de la Secretaría de Cultura de Michoacán el reconocimiento como portador de tradición de Tierra Caliente por su trayectoria musical y aportación a la continuidad de 2 de los géneros musicales más antiguos de la región, minuetes y sones. Cruz Lara es originario de la comunidad de Tamo, La Huacana. Nació el 15 de octubre de 1924. Con el paso de los años, emigró a la localidad del Jazmín. Su gusto por la música inició a temprana edad, pero fue a los 14 años que comenzó a tocar el violín de manera lúdica, valiéndose de su capacidad auditiva y de su registro de memoria, creando así un estilo propio. El músico se acompañó con la guitarra de Dolores Franco y el arpero Macedonio Trujillo.
Durante 20 años llevaron alegría a las festividades sociales y religiosas. Asimismo, acompañaron a las familias en su dolor en los funerales. Don Aureliano ha recibido en su casa a toda persona interesada en aprender, compartiendo abiertamente sus saberes musicales, siendo esta una de sus mayores aportaciones y legado a las nuevas generaciones, para que los sones y minuetes sigan tocándose en la actualidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Pues así es, lista la cultura, agradezco su atención, no se vaya, regresamos con más información después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. ¿Espionaje o inteligencia? Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Sin inteligencia no se puede. Aquí el problema radica en qué tipo de inteligencia estás implementando. Aquí entramos con otro problema legal. ¿Cómo se hace esa inteligencia? No tenemos acceso a informes de esto, ¿no? ¿Por qué estos sujetos, periodistas, activistas, están siendo investigados, ¿no? Todo el sistema al pueblo. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Con más información, gracias por sintonizarnos. Le comparto que está prohibido el uso de cohetes y también de cañones antigranizo. Sin embargo, pues la ley se queda bastante corta para evitarlo y también para sancionar, así lo reconoció el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez. Sin embargo, nos falta la reglamentación. Estamos trabajando en una norma estatal para, de acuerdo a las atribuciones que nos dio el Congreso, el año pasado aprobó una iniciativa para que nos permita normar y hacer la reglamentación de cómo normar el uso de cañones antigranizo y de cohetes o misiles antigranizo, como le llaman ahora, para poder tener injerencia sobre que la ley ya lo prohíbe o ya la regula, falta todavía a nivel reglamento. Tengo pues consecuencias ya muy consecuencias graves, sí, claro. Bueno, pues es un tema ahí delicado, precisamente por eso nosotros estamos buscando normarlo, ¿no? Para poderle dar, para hacerlo efectivo, porque hasta el momento pues no hemos tenido la norma, no se ha podido aplicar de manera eficaz. Y bueno, por otro lado, en este mismo tema, los cañones antigranizo no están permitidos y se actuará en conjunto con la propia Fiscalía para atender las denuncias por su uso. No tienen el efecto que desean los productores, número uno. Número dos, lo que se requiere es agua, que llueva, ¿sí? Entonces, estos cañones son irregulares en su uso. No está regulado el uso de los cañones antigranizo. Por lo tanto, actuaremos en conjunto con la Fiscalía para recibir las denuncias y en su momento actuar en el caso. Y en materia ecológica, el gobierno del estado está por decretar 5,000 hectáreas como zonas protegidas, esto tras haber sido pues siniestradas para el cambio ilegal del uso de suelo. Mira, hemos decretado ya cerca de 1,000 hectáreas en el Cerro de Cobrera, en Patuán, y estamos por decretar cerca de otras 5,000 hectáreas en distintos sitios que se incendiaron el año pasado y que se considera que sí requieren ser decretados como zonas de restauración ambiental. Estos los desmontes en el Cerro del Cobrero, en Patuán, ahí se detectó que había riesgo de deslave derivado de los incendios
y se actuó ahí a través del Fondo Ambiental, se fondearon algunos recursos para que junto al Ayuntamiento con la Comisión Forestal del Estado hicieran un trabajo de restauración de suelo para tratar de contener y evitar que pudiera haber una desgracia. Creemos que hasta el momento se ha evitado. Y en otro tema, se dio a conocer que avanza la intervención de la infraestructura educativa que fue destruida por el sismo del 22 de septiembre del año pasado. Esto, usted recordará, tuvo una magnitud de 6.9 grados y pues el epicentro fue allá en la región de Cualcomán. Este sismo dañó diversas estructuras del entorno, entre ellas las escuelas. Nos toca como gobierno del estado intervenir 71 planteles, que es Coahuayana, Aquila, Chinicuila, Apatzingán. Y de ahí nosotros lo que hicimos es de que ya arrancamos estas obras. Inclusive hicimos una supervisión la semana pasada de cómo iban. Estuvimos con el presidente municipal de Aquila, estuvimos con el presidente municipal de Coahuayana. Visitamos las intervenciones que ya están realizando en el Coire de Aquila, en la Ticla, en Aquila. Fuimos después fuimos a Coahuayana, en Boca de Apisa, en Coahuayana Nuevo, en Coahuayana Viejo, en Zapotán también ya inició la reconstrucción. En San Telmo también hicimos también ahí la supervisión de las obras. Y bueno, está ya documentado, están en marcha, es decir, de esa parte sí hubo un retraso que se realizó, pero afortunadamente todas las obras ya fueron, ya estamos en proceso, ¿no? Y están en ejecución de lo que tiene que ver al sismo 2022. Del reporte que tenemos de la Secretaría de Educación, porque la Secretaría de Educación es la que nos envía a nosotros también las intervenciones a realizar, hicimos un levantamiento en una escuela de Uruapan, que es ahorita la que ya la tenemos identificado ahí. Algunos daños que tengo que decir fueron menores, la verdad, y del tema de la Piedad estamos a la espera también que nos manden alguna notificación. Ha llegado el momento de irnos ahora a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Bueno, pues vamos a entrar precisamente a los deportes. Atlético Morelia ligó su tercer triunfo consecutivo y continúa en ascenso en la Liga de Expansión, tras imponerse por la mínima diferencia al peor equipo del torneo, Dorados de Sinaloa, en un partido donde lució mucho el fútbol, pero sí la efectividad del cuadro visitante en lo que fue la fecha 13 de la justa. El primer aviso se dio al minuto 19 con Clisman Calderón, impactó un potente disparo en el horizontal, muy cerca del gol El Gran Pez. Al minuto 23, la mitad de la cancha se quedó sin luz al apagarse las lámparas de un sector del estadio y tras unos minutos se reanudó el partido bajo esas condiciones. Nuevamente al minuto 31 se suspende el encuentro por las complicaciones en la iluminación del estadio. Tras más de 20 minutos de espera, finalmente se reanudó el encuentro. Fue hasta el minuto 62 de la segunda mitad que Morelia sorprendió en un tiro de esquina que resolvió de cabeza dentro del área José Alonso Flores para el 1-0, como estamos viendo allí en la pantalla. En un buen resultado, es el tercer triunfo para Carlos Morales de manera consecutiva, pero bueno, sigue quedando ahí la duda del fútbol. Vamos a escuchar precisamente al entrenador que dice que ya visualizaban un rival complicado. Y bueno, aquí lo que hay que destacar es la entrega, la disposición, el hecho de que mis muchachos estén con eso muy metido en la cabeza, ¿no? De poder tener el resultado y se logra. Complicamos al rival, como ellos también nos complicaron. O hay que estar sufriendo para lograr un resultado positivo. Bueno, sufriremos, pero ellos lo tienen muy, muy claro y eso me deja de alguna manera tranquilo. Con ese resultado, Morelia llega a las 21 unidades, está en la sexta posición, mientras que Dorado se quedó con 6 en el fondo de la tabla. El siguiente compromiso canario será el próximo domingo, 2 de abril, en el excelente horario de las 9 de la noche, cuando resuba ahí pues en el Coloso del Quinceo a Celaya. Pues bien por Morelia, que ahí va cosechando puntitos, subiendo escalones y bueno, ya veremos la recta final del mismo. La quinteta varonil de la categoría 2007-2008 de Michoacán clasificó a los Juegos Nacionales CONADE 2023 luego de ganar todos sus encuentros en el macro regional de básquetbol que se realizó en la capital michoacana. Los otros 3 representativos estatales no accedieron a la máxima justa amateur del país. En las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Física, dicho conjunto venció 87-62 a Estado de México, 84-72 a Jalisco y 71-49 a Colima, 77-60 a Ciudad de México y 129-62 a Morelos el pasado sábado, mientras que la quinteta varonil de 2005-2006, así como la femenil de esta misma división y 2007-2008, se quedaron en esta fase
pues lástima que solo un equipo de 4 hayan logrado avanzar. Precisamente el entrenador Fermín Leonel García, de esta categoría que avanzó a los Juegos Nacionales, nos comenta sobre la importancia de este paso y la actuación de su equipo. Estar en los primeros 3 lugares, sin embargo, vamos a hacer todo lo posible por hacer el mejor esfuerzo y estar entre los mejores del país. Participaron quintetas de Morelos, Aguascalientes, Guerrero, Instituto Politécnico Nacional, Jalisco, entre otras, en las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de Secufit. Este domingo se llevó a cabo la 6ª edición de la carrera de superhéroes en apoyo a niños con cáncer. Un total de 1.550 deportistas y aficionados madrugaron este domingo para apoyar a las infancias de escasos recursos que han sido diagnosticados con cáncer. Con una participación muy entusiasta, los corredores buscaron dar sus mejores marcas al mismo tiempo que ayudaban a esta bella causa. Una de las ganadoras, Nayeli Tobar Olivo, nos comenta. Súper padre, porque te digo, o sea, el objetivo de la carrera pues es recaudar fondos para los niños con cáncer, que es una enfermedad pues, que desafortunadamente afecta a muchos niños y no siempre se cuenta con los recursos para sortear esta enfermedad. Pues sí, o sea, generalmente estoy corriendo 5 o 10 kilómetros. También, bueno, espero este año poder correr un maratón, entonces pues ahí estamos en la preparación. Sí, bueno, yo siempre he sido un aficionado del atletismo y personalmente esta carrera me gustó por el trasfondo que trae detrás. El ayudar a los niños con cáncer creo que es una muy buena causa y creo que muchas personas deberían de sumarse al movimiento. La carrera superhéroe se está convirtiendo en toda una tradición. Esperemos que siga así para que cada vez se apoye a más niños. Excelente que se hagan este tipo de competencias a beneficio de, como en este caso, de los niños con cáncer, pero sí falta la reglamentación de las carreras porque se desarrollaron 2 el domingo a la misma hora en la capital michoacana, bueno, con todo lo que implica este tipo de actividades. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Fabiola Alanís, una mujer encargada de la lucha contra la violencia de género en el país. ¿Qué dirías tú del gobierno de Silvano Aureoles? Soy una persona que no establece relaciones de complicidad con nadie y por eso puedo actuar con mucha libertad. Y mi aspiración no es a tener un puesto ni del Ejecutivo, mi aspiración es a ser parte de la transformación. Lo que está faltando es revolucionar las áreas de procuración e impartición de justicia. Estoy enamorada de la 4ª transformación. Celebramos con pasión y fe Semana Santa en Michoacán. Vive unas vacaciones únicas. Disfruta su gastronomía. Visita los pueblos mágicos. Refréscate en sus balnearios. Recorre su costa. Admira su riqueza cultural y artesanal. Sumérgete en escenarios naturales llenos de aventura. Sorpréndete con un estado lleno de color, alegría y magia. Te esperamos. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos al noticiero de A las 2 con más información, porque para la economía familiar, la SEDECO expuso los precios de la canasta básica de 25 productos aquí en la capital michoacana y también al interior del estado. Escuchemos. El mejor precio lo tiene Aurrera con 1,018, con 47 pesos por debajo del mercado municipal. En Lázaro Cárdenas, Aurrera se lleva el mejor precio con 1,029, con 113 pesos por debajo del mercado municipal. En Morelia, obviamente, que es el lugar con más oferentes, su oferta de servicios básicos, Soriana tiene el mejor precio con 987 pesos, lo cual son 231 pesos por debajo de la tienda La Blanquita. Apatzingán, el mercado municipal, el mejor precio, 1,065 pesos,
con 63 pesos por debajo de Aurrera. En Zamora, Aurrera con 1,017 pesos, 130 pesos debajo del mercado municipal. Y hoy, en esta medición, por primera vez, desde que empezamos con este ejercicio, Zitácuaro Aurrera representa el mejor precio en cuanto a la adquisición de la canasta básica, con 971 pesos, 167 pesos por debajo de Chedraui. Y como siempre, la recomendación es que usted pueda hacer una valoración preliminar, si es que tiene también la oportunidad del tiempo, para ver dónde poder adquirir los productos a un mejor precio, los productos de la canasta básica, porque sí, en algunos lugares se puede encontrar precios un poco más elevados que en otros, y esto pues evidentemente podría beneficiar o afectar su bolsillo. Y cambiando de tema, con la finalidad de incentivar diversos productos mexicanos turísticos, se inauguró la edición número 47 de uno de los eventos más importantes de nuestro país. Aquí le presentamos toda la información. Se inauguró la 47ª edición del Tianguis Turístico en la Ciudad de México, uno de los eventos más grandes del país, cuyo objetivo es promover la gran variedad de productos turísticos y lograr ser un buen destino de excelencia a nivel nacional e internacional. Cabe destacar que tendrá vigencia hasta este miércoles 29 de marzo y tiene como sede principal el centro de negocios Citibanamex. En ese sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la gran labor para organizar este tianguis. Como ven, este es un espacio maravilloso donde se muestra la belleza de cada uno de los estados de la República, de la Ciudad de México, de algunas empresas, de turoperadores, todo lo que tiene que ver con el turismo en nuestro país. A su vez, se hizo el corte de listón para dar por inaugurado el evento y se dio a conocer que en el mismo habrá una serie de conferencias magistrales con Rosario Marín, primera tesorera mexicana en Estados Unidos, y con Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex. De igual modo, se informó sobre el festival turístico que estará hasta este lunes en el Paseo de la Reforma, donde se podrá disfrutar de diferentes actividades, ventas de artesanías, gastronomía y tours que podrán adquirir. Finalmente, se espera una buena recepción que ayude a posicionar a la capital del país como referente del sector a nivel internacional. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a conocer la información nacional más importante hasta el momento? Bien, le recuerdo que usted puede estar... El presidente López Obrador advirtió esta mañana que tiene un plan C, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, admitiera la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE, poniendo freno al plan B de la reforma electoral. Ante las críticas que se han externado por la quinteta de aspirantes a consejeros al INE, a los que, acusan de ser muy cercanos a Morena, López Obrador señaló que es normal que entre los finalistas haya quienes simpaticen con su movimiento porque más de la mitad de los mexicanos le apoyan. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó este lunes que en la ruta del Tren Maya, 4 estados están en el convenio de pensiones universales que se otorgan a personas con discapacidad de origen indígena y afromexicanos. Cuestionado por las restricciones que diversos países han impuesto a la plataforma TikTok, acusándola de ser una herramienta de espionaje, el jefe del Ejecutivo dijo que en México no se impondrán limitaciones, ya que actualmente se garantiza la libre manifestación de las ideas, por lo que su lema es prohibido prohibir. Así lo puntualizó. Y ahora vámonos a escuchar la información internacional más importante. El consejero ruso de seguridad, Nikolai Patrushev, advirtió que Rusia dispone de armamento moderno único capaz de destruir cualquier adversario, incluido Estados Unidos, en caso de que peligre la existencia de su país. El sureste de Estados Unidos se prepara para una nueva ronda de fenómenos meteorológicos severos tras los tornados y las tormentas del fin de semana que dejó la muerte de 26 personas. Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán después de reconocer que hay una sola China.
En Francia continúan las protestas para revocar la nueva ley de pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Este lunes, manifestantes cerraron la entrada al público del Museo del Louvre en París. Y para fortalecer la gestión de recursos federales, como lo es el del ramo 023, se convoca a presidentes municipales, gobernadores y también diputados locales, también federales, para participar en esta segunda Semana Nacional de Infraestructura Transformadora que se va a realizar del 17 al 21 de abril en el Congreso de la Unión. Debido a que en México en materia de infraestructura no se cumple con las necesidades de la población y solo se le destina el 3.2% del Producto Interno Bruto, es necesario reformar y cambiar la forma de otorgar recursos federales a los municipios, señaló el diputado federal Reginaldo Sandoval. En este momento, para el 2023, que estamos corriendo, lo traemos en 3.2, sumando los proyectos estratégicos de la 4T. La recomendación de la ONU es que para que haya desarrollo en cualquier país se requiere que se invierta mínimo el 4.5 en referencia a PIB. Pero un dato verdaderamente mayúsculo, ¿saben cuánto invierte China? China invierte el 51% en referencia a PIB en infraestructura. Destacó que con el objetivo de dar a conocer la nueva dinámica para la presentación de proyectos, del 17 al 21 de abril se llevará a cabo la segunda Semana Nacional de Infraestructura Transformadora, que por segundo año organiza la Comisión de Infraestructura del Congreso de la Unión. Ayudar a que se comprenda que en el gobierno de la Cuarta Transformación cambió la forma y las fechas para hacer gestoría. Puntualizó que la invitación está abierta a los 32 ejecutivos estatales, presidentes municipales, diputados estatales y federales y se realizará de manera híbrida. Otro de los objetivos es fortalecer y beneficiar a la población con obras que cumplan con las necesidades que hay en las entidades y comunidades de todo el país. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Heriberto Santos, reportó Mayra Hurtado. Y por otro lado, el frenar las reformas a las leyes electorales conocidas como el Plan B es una decisión política y no jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se continuará insistiendo para la creación de una nueva ley electoral. Así lo señaló en conferencia de prensa el diputado federal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores. Lo que acaba de resolver este magistrado no tiene que ver con la Constitución. Tiene que ver con una decisión política. Y la decisión política es que en el INE no le bajemos el sueldo ni sometamos a la ley y a la Constitución a los consejeros y a la cúpula dorada del INE, que son 400 que ganan más que el presidente. Y este magistrado es de la derecha. Y entonces nosotros, para empezar, pues vamos a seguir luchando. Por otro lado, con el objetivo de fomentar la sana convivencia en instituciones educativas, el gobierno del estado, también en conjunto con otras instituciones, van a crear talleres. Escuchemos de qué se trata. La paz, como definición, es un estado de equilibrio, en la cual experimentamos bienestar, seguridad y tranquilidad. Por ello, la Secretaría de Educación del Estado, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, elaboraron un programa de talleres culturales y con sana convivencia. Al ser responsabilidad del Estado educar para la paz, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la secretaria de Educación Gabriela Molina Aguilar encabezan las estrategias que ayudan a la resolución de conflictos en las instituciones educativas. Es así que especialistas de CIPINA y UNICEF se suman a esta tarea de concientización a maestros y directivos, que son pieza clave en la prevención de agresiones entre alumnos. Se tiene proyectado que los talleres sean impartidos principalmente en escuelas de las regiones con mayor índice de violencia. Como lo marca la nueva escuela mexicana, es necesario educar desde la comunidad y el entorno de las y los niños. Esta labor se tiene planeada que inicie al regreso de las vacaciones de Semana Santa.
Para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Brenda Mujica. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta emisión informativa, Lucy.